Irene, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por esperar, nos encanta su compañía. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Irene, buenas tardes. Bueno, parece que no logramos la comunicación con Irene, aunque hemos estado hablando a sus espaldas de ella, porque dijimos que es un nombre muy bonito, Irene, muy lindo. Irene, ¿está en línea? Perdimos la comunicación. Qué lástima, Irene, porque ya rato que Irene estaba esperando en línea, pero no pudimos definitivamente lograr la comunicación. Sigan insistiendo al 2235-3660 con sus llamadas o su mensajito al 9230. Y por cierto, que a través de un mensajito al 9230, licenciado Medina, le mandan a saludar dos amigos suyos. Así se ve. Se trata de Iris y de Rafael Flores, que me dice que están viendo el segmento. Están pendientes, así es. Dos grandes amigos, colegas, viejos compañeros de trabajo en el Instituto de Señorita José Cecilio del Valle. Mi cariño para los dos, donde estén. Qué bueno. Continuamos con las preguntas. Bueno, antes de las preguntas, el título del libro. O sea, sí, porque me llama la atención, porque casi siempre se busca la hojarasca, por ejemplo, claro. Mencionando a García Márquez, sí. Isabel viendo llover en Macondo, el coronel no tiene quien le escriba, entre otros. Sí. Pero no un título así como el que vemos en este momento, pero tiene una llamada telefónica. Sí. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación, Alicia. ¿Ve? Ahí está. Ahí está, el otro nombre que decíamos que es un nombre muy bonito, y ahí está en ese momento. Alicia, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doña Alicia. Buenas tardes. Estaba preguntándole, ahora en la mañana, yo cuido dos bisnietas. Sí. Y entonces una de mis bisnietas me pidió algo y le dije, en vez de decir espérate, le dije, vaya pues ya te lo voy a dar, le dije, pero no terminé. Entonces me dice, ¿por qué me decís vaya pues? Entonces no sé si decirle vaya pues o estaba correcto, o también la otra es ahorita o ahora. Entonces, si yo te lo doy ahora o yo te lo doy ahorita, ¿cuál de las dos es correcta? Sí. Bueno, gracias, doña Alicia. En este momento el licenciado Medina le da la respuesta. En el caso del vaya pues, en vez de decirle espérate o espérate, el vaya pues es una expresión muy coloquial, muy nuestra. Y muy nuestra, muy hondureña. En la que usted le está muy linda, diciendo, a mí me encanta. Claro, usted le está diciendo que es muy diferente a decir espérate. Sí. Porque el espérate no dice si acepta usted darle lo que le pide o no, pero cuando usted le dice vaya pues, es decir, asiente, consciente que le va a dar a eso, pero no inmediatamente. En el otro caso, en el de ahora y ahorita, y lo hemos dicho en este segmento, ahora es el término aceptable, pero cuando queremos ser enfáticos, pleonásticos, cuando queremos insistir en cuanto a la inmediatez del acto, decimos quiero este trabajo ahorita, no ahora, ahorita. Es simplemente una frase enfática. No, ninguna de los dos es incorrecta, ni ahorita ni ahora. Hay dos hondureñismos. Exactamente, sí. Gracias, licenciado, por ayudarme, que a mí me fascinan. Y uno de esos es vaya pues, la expresión vaya pues, y el otro es macanudo. Ah, el macanudo. El macanudo es lindo. Yo creo que inclusive sí. Hay una empresa que se llama Macanudo. Creo que es una empresa de imprenta. Algo así, pero me encanta la expresión vaya pues y la palabra macanudo, porque es una expresión básicamente nuestra, las dos. Fue inclusive parte de la jerga estudiantil en una época, el macanudo, eso está macanudo. Sin embargo, los muchachos de ahora la desconocen, no tienen la menor idea de qué es lo que uno quiere decir con lo de macanudo. Sí. Le suena macanear, que no es lo mismo, no es lo mismo. No. Alguien, por cierto, me preguntó ahora, veniendo hacia el canal, que de dónde venía o qué significaba el término cambalache. Ajá. Y le dije, a pesar de que es una expresión que en la América del Sur se usa con otro sentido, cambalache es un trueque. Es un trueque. Generalmente con mayor beneficio para una de las partes. Me vas a hacer este cambalache. Sí. Yo vas a decir que no estoy y para luego zafarme de este problema. Entonces el cambalache se entiende como un trueque. Como un trueque. Muchas veces, repito, en perjuicio de una de las dos partes. Pero eso es trueque, cambio. Bueno, preguntan, ¿la pila se está rebalsando o la pila se está rebasando? ¿Cuál de los dos términos es la frase correcta? ¿Cuál es el correcta? La verdad es que rebasar es como rebosar, rebasar la copa rebasada. Pero
por el agua, por el contenido, lo de balsa, lo del rebalsar el dique, lo usamos como palabra parónima, pero el término apropiado es rebasar. Rebasar. Pero en el caso de la copa rebosa. Era como hay el famoso Salmo 23, mi copa rebosa, dice. Sí. Pero también se utiliza cuando uno va a pasarle a otro carro. Claro, lo que hacen los motociclistas de hoy, que rebasan por la derecha, lo que es un error y muy peligroso. De manera pues que estamos llenos de hondureñismo y muy sabrosos. Sí, en realidad. ¿Cuándo se aplica, dice, mayormente por mensajito o primeramente? En los dos casos. Sí, primeramente. Lo de mayormente me suena semi vulgar. El mayormente. La forma adverbial no funciona aquí. Pero lo de primeramente sí. Primeramente es lo primero a hacer. Muy buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. Sara, de Danlí, ¿cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Sarita. Sí, muy buenas tardes, nuevamente felicitándolo por su edificante programa. Gracias. Pues mi pregunta consiste en lo siguiente. Como ahorita estoy enseñando la poesía, y pues yo recuerdo que el licenciado Medina me enseñó en una de sus cátedras que los versos de arte mayor llegan hasta, vamos a ver, son de 10 sílabas en adelante. Creo que no estoy en error, licenciado. Sí, no, de 9 sílabas en adelante son de arte mayor. De 8 hacia... es de 9, es de 9. De 9 en adelante. Son de arte mayor. Ya, es que tenía esa duda. Sí, eso y es. Por otra parte, quiero preguntar también sobre los dísticos. Los dísticos. Recuerda que yo recuerdo que los versos de arte mayor, de 3 versos, bueno, las estrofas se denominan tercetos. Cuando son de arte mayor. Cuando son de arte mayor. Correcto. Tercetas. Y cuando son de arte menor, tercias. Tercetas. Las tercetas. Correcto. Tercetas. Y lo que usted mencionaba, tercetas. Lo del dístico, yo le enseñaba a recordar a usted que una estrofa de 2 versos se llama dístico, pero si esos 2 versos son van rimados entre sí, ya no se llaman dísticos, se llaman pareados. Pero un dístico es una estrofa de 2 versos. Rimado los 2 versos es un pareado, sea de arte mayor o sea de arte menor, no importa. Pero yo les explico a ellos que el sexismo del español en literatura, cuando las estrofas son de arte mayor, llevan masculinos, como el caso de cuartetos, quintetos, sextetos, pero cuando son de arte menor son femeninos, tercetas, cuartetas, quintetas. ¿Verdad? Es parte ya de la convención literaria del español. Sarita, ¿algo más? Bello Santa Cruz de Yojoa, don Heriberto, ya rato que está esperando. Gracias, don Heriberto, por estar pendiente y por comunicarse con nosotros y también por esperar. ¿Cuál es su consulta para el licenciado Medina? Fíjese que hace muchos días yo llamaba y ahora valía la pena la espera. Gracias. Y yo he tenido siempre problemas con la poesía Verdades Amargas. No sé realmente quién es el autor, pero quisiera que me explicara algunos conceptos que algunos tienen. ¿Es que era un poeta resentido social o decía las verdades de su entorno en forma poética? Por favor. Sí. Bueno, la verdad es que es un poema yo no quiero mirar lo que he mirado a través del cristal de la experiencia. Es un poema muy duro y se atribuye a 2 autores. Los mexicanos se lo atribuyen a Juan de Dios Peza y los hondureños se lo adjudicamos a Ramón Ortega. Yo creo que es más del poeta comayagüense Ramón Ortega que del mexicano, porque andaban en 2 tendencias un tanto distintas. Es una visión, si se quiere, pesimista y si se quiere también cínica de la realidad de un momento histórico. Es que la verdad y las amistades no existen, todo eso es ilusión, el asunto está en ver quién paga más.
es, si se quiere, una visión un poco romántica, y el romántico era resentido por definición, es decir, el romántico estaba resentido con todo el mundo, excepto con él mismo. De manera pues que, sí, es las gentes de antes, mis tías, por ejemplo, las recuerdo que cuando querían tirarle indirectas a alguien, se ponían a declamar este poema, que es un poema, repito, muy duro, está muy bien escrito, pero está más en la frecuencia de Ramón Ortega, que terminó enajenado en sus últimos días, metido en un sanatorio mental, que de Pesa, que era un poeta mucho más cercano a la poesía dariana que a la poesía romántica. Espero haberle... Y yo creo que también hay momentos en la vida del ser humano que, porque yo siempre comparo lo de la poesía con lo de un pintor, con lo de un escultor, que esculpe lo que está sintiendo en ese momento. Pinta lo que está sintiendo en ese momento. O sea, inclusive si el paisaje es maravilloso, de repente para la persona no lo es tanto. Porque en ese momento está viviendo una situación tal vez no agradable. Y el que escribe de igual manera. Claro, además el artista es mucho más sensible que los demás. Y por eso en una época determinada hay quien me pregunta, ¿por qué los artistas, los escritores, los pintores eran bohemios? ¿Por qué se terminaban suicidando? ¿Por qué adoptaban una actitud tan antisocial? Simplemente porque pueden percibir la realidad distinta a como la percibimos el común de los mortales. Les duele más el dolor, para ser redundante, de los demás. El caso, si se quiere, del mismo Roberto Sosa en un momento dado. Los pobres son muchos y por eso es imposible olvidarlos. El caso de la poesía misma de Pompeyo, de Óscar Acosta, que lo hemos mencionado varias veces en estos programas, es una hipersensibilidad que se ha ido perdiendo poco a poco, porque ahora la gente tiene una especie de callo en el alma. Eso le iba a decir, que duele el alma, es una expresión que duele el alma realmente. Otro que quisiéramos tener aquí es a Pompeyo del Valle. Buenas tardes, Norberto, gracias por estar con nosotros y también gracias por esperar. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Quisiera que por favor me indiquen si el poeta Jorge Federico Travieso, que murió en Río de Janeiro, dejó algún libro. ¿Escribió un libro? Que si dejó algún libro escrito. No, la verdad es que dejó mucha poesía suelta. Sin embargo, usted sabe perfectamente que Jorge Federico se suicidó en Río de Janeiro. Era diplomático allá, creo que era cónsul, si no me equivoco, pero se suicidó, no dejó un libro, y su padre, que no era precisamente un poeta, sino que era un hombre, un comerciante, le publicó le recopiló los poemas y se los publicó al final, ya póstumamente. Está enterrado en el cementerio como mi abuela Jorge Federico, un magnífico poeta a quien han equivocado, porque la poesía de él habla mucho de la muerte, pero si uno la analiza bien, se da cuenta de que lo que está haciendo es queriendo recuperar el sentido de la vida. Habla muy mal de la muerte, pero la gente, como solo le ve escrito muerte y muerte acá, muerte allá, dice es que estaba obsesionado por la muerte y por eso se suicidó. No es cierto, hubo otras causas, pero repito, no recuerdo en este momento el título que tenía el libro, pero fue editado por el papá. Habría que preguntárselo a Jorge Federico Travieso, el hijo de Jorge Federico, que es un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y buen fotógrafo, por cierto. Vuelvo nuevamente para que no se nos vaya a escapar el título del libro. Así, escrito en los afluentes. Todos los títulos anuncian el contenido del texto, todos ellos tienen una función que llamamos la función catafórica. Van a decirle, dice Blanco Olmedo, ya sabe usted que el personaje principal va a ser Blanco Olmedo. Dice 100 años de soledad, ya habrá 100 años de soledad. O la ciudad de los perros, habría que ver quiénes son los perros y dónde está la ciudad. En este caso, creo que es una muestra de cierta modestia, aunque él no lo dijo, porque afluentes son esas corrientes alternas que contribuyen al caudal de un río principal. Entonces él dice, escrito en los afluentes, como quien quiso expresar, no he llegado todavía al río, no soy más que, soy periférico, soy escritor periférico, pero es muy bueno el peruano, muy bueno. Bueno, qué buena explicación también. Tenemos más preguntas acá mientras llama. hay una pregunta que le formularon al mensajito 92. Lo del balón. A lo del balón. Sí, 92, es que no le entendimos muy bien la pregunta, pero los comentaristas deportivos dicen
se entretuvo en el golpear del balón. El balón no lo golpea a nadie, lo golpean más bien. Es el golpear el balón o el golpeo, si usted quiere, para utilizar una expresión coloquial y deportiva, el balón y no del balón. Ahí no cabe la contracción. O sea que del está fuera. Está fuera, es el golpear el balón. El balón. Sí. Que una persona lo hace. Claro, una persona está, uno de los jugadores. Está uno de los jugadores. Sí. Tenemos otra llamada. Mercedes, gracias por comunicarse con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es para mí de mucho gusto escuchar al licenciado Medina. Y estoy queriendo preguntarle si, ¿cómo se llama? Yo he escrito algunos poemas y de repente me salen unos que le faltan algunas sílabas para completar la rima, porque me gusta más la rima, o sea, la rima que rima, pues, consonante, no sé, o sea, que tiene rima. Sí. Por ejemplo, ahora, pero cuando ya una sílaba me hace falta para completar el verso, ¿cómo se llama ese verso? Bueno, y si es permitido escribirlo. Es que depende de qué tipo de verso quiere escribir. Si quiere escribir versos isosilábicos. Perdón. Es decir, depende qué verso es el que quiere construir. Si quiere construir un verso isosilábico, el número de las sílabas debe corresponder al número de las sílabas del siguiente y del otro. Pero hay versos anisométricos o anisosilábicos, que son los versos que no precisamente tienen la misma medida. En el otro caso, para poder construir versos con la misma medida, hay que estudiarse las licencias de las cuales usted puede gozar como autora. Son las licencias que descubrimos en los grandes autores, es decir, la sinalefa, la diéresis, la sinéresis, porque son trucos para construir versos. El verso es una técnica, requiere una técnica, no son producto de la inspiración, es producto de un trabajo arduo. Véanos, si no en el caso que siempre menciono de don Augusto Secuello, un muchacho de 20, 21 años, logra construir 64 versos de la misma medida silábica, todos decasílabos, con los apoyos acentuales de la tercera, en la sexta y novena sílaba. Maravilloso. Ese muchacho era un genio. Sin embargo, uno descubre que lo logró con la aplicación de ciertas licencias que le eran propias. Bueno, esperamos que nuestra amiga desde Choluteca pues haya quedado con una amplia explicación. Sigue en línea. Hola. Sí, sigo en línea porque yo necesito saber cómo se llama ese, si es una falta pues la que se comete cuando uno deja incompleto el número de sílabas. Si es una falta al construir un poema. No, repito, si usted lo Eso que era quiere lo que le explicaba. Si usted lo que quiere que todos los versos sean parejos, sí, entonces va a tener que utilizar ciertas licencias. Esas que le mencioné, la sinalefa, la diéresis, la sinéresis, que son modos de aumentar o de acortar los versos. Y incluso los versos que terminan en palabra aguda, usted le puede agregar una sílaba imaginaria, y los que terminan en esdrújulas le puede quitar una sílaba imaginaria. No es que tenga que hacerlo, es que es potestad suya. Pero, repito, el problema es muchas veces la rima, porque la gente confunde el verso rimado con la poesía, y no siempre lo son. Si yo rimo, para utilizar un burdo ejemplo, tengo un verso que termina en gaveta, y quiero forzar la rima y le pongo jeta, estoy cometiendo un bodrio. Eso se llama bodrio en el mundo poético. O sea, la rima no hace al verso, el verso lo que lo hace es el ritmo. Eso es la musicalidad del verso, ese es el verso. Ahora que usted utiliza esa palabra, se utilizaba como decirle una grosería a alguien. Claro, es un adefesio. Jeta. Lo de jeta, claro. Eres jeta, eres, ¿cómo se llama?
bueno, sí, casi como retrasado. Los maestros mental. le decían a uno, mire, hágame un favor, cierre la jeta, o se le está cayendo la jeta. Jeta por la boca. Bueno, amigos, continuamos platicando con el licenciado Juan Antonio Medina y con ustedes también, invitándoles para que manden al 22 35 36 60 sus llamadas telefónicas, nos llamen o manden sus mensajitos al 92 30. Continuamos con más preguntas, las cuales casi siempre las que le formulan durante la semana no se pueden definitivamente hacer por las llamadas telefónicas, pero estamos fascinados con las llamadas telefónicas. Dice, ¿podría recomendarme un útil manual para resolver dudas acerca del español? Bueno, hay muchas fuentes de información, pero le recomiendo dos. Hay lo que se llama el Diccionario Panhispánico de Dudas, es una obra estupenda, y un Diccionario de Dificultades de la Lengua Española. Ambas publicaciones son del Grupo Santillana. Alfaguara publicó la primera y las academias, todas las academias. Es un texto que apareció hace unos cuantos años, pero que le resuelve las dudas de aquí en unos 20 años en adelante. Todavía se encuentra en algunas librerías, no sé en cuáles, pero se llama, repito, Diccionario Panhispánico de Dudas, uno, y Diccionario de Dificultades de la Lengua Española, el otro. Licenciado, aquí tenemos un problema con las librerías en este momento. Sí. O sea, están desapareciendo. Están desapareciendo, la piratería la está acabando. Y eso es duro, Sí. porque es lindo ir a una librería y ver la cantidad de libros, no solamente la cantidad de libros, la calidad de libros que hay en esa cantidad de libros. Así es. Pero desafortunadamente, o sea, ya con lo de el cloning, todo lo que se baja del internet, los libros, miles o sea, de libros se pueden bajar en internet. sí, y ya no sin tenemos pagar. esa de ir a la librería y quedarse un montón de tiempo, horas, Sí, no, ahora es imposible. viendo qué Y libros se como pueden están comprar. desapareciendo, están cerrando, los libros se han encarecido enormemente. Están muy caros porque ellos están tratando de sobrevivir. Así Uno lo es. entiende. Verónica, gracias por llamarnos desde El Paraíso. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Deseo formularle 3 preguntas. Así como Vamos no. a ver. Si la tilde deshace la sinalefa, y hay 2 palabras que las escuché y creo que son pronunciadas con error. Quiero y quisiera, incluso o inclusive. Quiero y quisiera, gracias. incluso, inclusive. Muchísimas gracias a usted Sí. por su llamada. Bonita tarde. No, la sinalefa es la unión de 2 vocales de distintas palabras en una sola emisión de voz, por lo tanto no cabe ahí la tilde, porque rompería precisamente esa forma diptongada. La otra que me dijo, Quisiera quisiera y quiero, como quisiera hacerle una pregunta o quiero hacerle una pregunta. El español es una lengua muy cortés, y cuando uno dice, fíjese que quisiera hacerle una pregunta, es porque no le está imponiendo. Usted le dice a alguien, quiero hacer una pregunta, aguántese porque tiene que responderle. Pero la persona, el interlocutor, dice, quisiera hacerle una pregunta. Si usted no quiere responder, cosa suya. Todo eso es implícito, por esas razones. Y me faltó una. Sí, también, y estaba tratando de recordarla y realmente se me... Hoy ando el alemán pero revuelto. es parecido como el quisiera y quiero. Sí. Era parecida a esa, pero en realidad... Son formas corteses, es decir, simplemente es eso, expresión. Cuando yo estudié en Estados Unidos, traducía una frase como quisiera hacer una pregunta, y los estadounidenses me veían raro porque decían, bueno, ¿me la va a hacer o no me la va a hacer? ¿Quiere o no quiere? Si quiere o no quiere. Sí. Entonces eso de quisiera es simplemente una cortesía. Bien. Aquí tenemos, dice, mi abuela decía, ¿jovero? Jovero. No conozco la palabra. Cuando ya sé, algo yo le también. conmovía, ¿qué significa el término? El término todavía se utiliza en Nicaragua como una interjección para expresar sorpresa, contrariedad o disgusto. Inclusive yo recuerdo mi abuela lo usaba mucho, solo que le agregaba algo, decía, jovero el tigre. Cuando algo la sorprendía, la conmovía o le desagrava. Se perdió, el término se perdió totalmente. Yo lo desconocía totalmente, la primera vez hace que muchos lo oigo. años cayó en desuso, pero todavía en Nicaragua le dicen jovero, alguien que mete el gol, y que ya no es país de futbolero, pero que metió el home run, ese jovero. Es todavía una Es como una interjección. expresión, sí. Una interjección. Sí.
¿Tenemos llamada telefónica? Bien, tenemos otra pregunta, dice, ¿es aceptable el término enchahuitar? Sí, parece mentira, ¿sí? Pero es un hondureñismo y salvadoreñismo que significa anegar un terreno. Es decir, enchahuitar es anegar un terreno. Y inclusive chahuite es sí. Un terreno anegado. Simplemente, me atravesé un chahuite. Totalmente, es un americanismo, es un hondureñismo. Tenemos una comunidad aquí cerca, camino al paraíso por la carretera que se llama el Chahuite. El Chahuite, pero eso es lo que implica un terreno anegado, lodoso si se quiere. Entonces, y enchahuitar como me enchahuité, claro, repito, está en el diccionario de americanismo, con ese sentido y particularizando que se trata de una expresión hondureña y salvadoreña. Totalmente, cualquiera, si yo digo en una clase, me enchahuité, me miran con malos ojos, porque piensan que estoy incurriendo en un vulgarismo y no lo es. Nosotros con los salvadoreños nos parecemos mucho al momento de hablar. Muchísimo, el vocabulario salvadoreño se parece en mucho al nuestro. Alguna diferencia, pero diferencias como que al niño le dicen bicho, nosotros le decimos cipote. Los nicaragüenses le dicen guirro, chihuín, patojo, le dicen los guatemaltecos. Pero generalmente chavalo le dicen también. El chavalo, el habla centroamericana es muy